Gran partido del Barça contra el City, y eso que el City venía mucho más rodado, con más partidos de pretemporada y aparte jugó con más titulares. Pero no se notó la diferencia, el Barça, la Masía jugaron muy bien. En este video quiero hablar de dos cosas, lo voy a partir en dos. Número uno, de los jugadores del Barça que más me gustaron del partido de ayer. Y número dos, tenemos que hablar de la táctica del partido, cómo defendía el Barça, cómo atacaba el Barça y todo eso. Así que venga, vamos a empezar. Y primero quiero empezar con el MVP del partido. Quiero empezar con Pau Víctor, porque sí, hizo un auténtico partidazo. En los dos goles tiene que ver él. El primero, obviamente, haciendo ese gol con una gran jugada del Barça, que empezamos a salir desde atrás con Sergio Domínguez. Luego se la pasa Marc Casado y Marc Casado le da la asistencia a Pau Víctor. Pero también en el segundo gol, la deja pasar muy bien. Eso tiene que ser una inteligencia muy grande, una inteligencia de número 9, una inteligencia que por ejemplo tenía Luis Suárez, aunque obviamente no quiero comparar. Y luego un gran gol de Pablo Torre el segundo. Pero muy buenos movimientos de Pau Víctor, me gustó muchísimo. Hizo un gran partido y yo siempre había dicho de número 9, bueno, número 1 Robert Lewandowski, número 2 Ferran Torres y número 3, bueno, estaba abierta la posibilidad. Podría ser Ansu Fati, podría ser Pau Víctor, podría ser Vitor Roque, pero a día de hoy, por lo menos en el primer partido de temporada o de pretemporada, el que está tomando la delantera es Pau Víctor. De verdad no saben cómo disfruté verlo jugar. Nunca se achicó contra los centrales del City y eso con el Guardiol, que es un central bastante bueno. Aquí ya sabemos que Messi lo sacó a pasear. La verdad es que me gustó mucho su partido. Estuvo en los momentos que hay que estar y ojalá que pueda tener continuidad en la pretemporada y estoy 100% seguro que se va a poder pelear un lugar. Porque sabemos que por lo general Robert Lewandowski va a ser el número 1. Pero por lo demás, se pueden pelear el puesto entre Ferran Torres, entre Ansu Fati, entre Pau Víctor y un escalón abajo sí veo a Vitor Roque a lo mejor por ahí peleando. Pero me parece que tiene el nivel suficiente para poder pelear ahí. Gran partido de Pau Víctor y de verdad tiene que seguir así. Número 2, Pablo Torre. Y aquí sí me quiero quedar y voy a analizar un poquito más su partido. Porque con el esquema de Flick nos damos cuenta la importancia que va a tener el número 10 en este esquema. Y les voy a decir por qué. Pablo Torre ayer hizo un gran partido, por dos razones. Número 1, Pablo Torre tiene muchísima calidad y a mí me encanta la manera en la que juega. Pero número 2 también y muy importante es que Pablo Torre o esa posición de Pablo Torre es muy importante para el Barça. Es muy importante y nos damos cuenta lo mucho que va a triunfar Pedri, lo mucho que va a triunfar Gundogan, lo mucho que va a triunfar Rafinha. Cualquier futbolista que juegue ahí va a ser muy importante porque muchos balones, mucho peligro pasa por ahí. Porque sí, el objetivo del Barça, el objetivo número 1, y ahorita lo vamos a hablar en la táctica, era abrir la cancha. Pero también que el número 10 te pueda generar cositas. Y con esa libertad, Pablo Torre se sintió de maravilla. Pablo Torre y yo creo que Pedri, si puede estar al 100%, va a ser la mejor temporada de Pedri. Si las lesiones lo respetan y Pedri juega en esa posición, yo estoy 100% seguro que así como en la Eurocopa la rompió, aquí va a pasar exactamente lo mismo. La va a acabar rompiendo también. Porque sí, Pablo Torre, él es el encargado de llevar todo el proyecto. Él es el encargado de llevar todo el ataque. Y con esa libertad, Pablo Torre, que como les digo, Pablo Torre es un grandísimo futbolista y nos está demostrando cositas. Pero Pedri, que para mí tiene más calidad, inclusive el mismo Fermín, el mismo Gavi jugando en esa posición, Gundogan, Rafinha, que son futbolistas con más talento, creo que van a hacer un grandísimo trabajo jugando ahí. Creo que ahorita todos están frotándose las manos, están diciendo, uff, lo que voy a poder llegar a jugar en esa posición. Va a ser extraordinario y yo creo que va a ser la posición donde estos futbolistas, Pedri, Gundogan, etcétera, van a sacar mayor provecho. Van a poder brillar muchísimo. Me encantó el partido de Pablo Torre, creo que lo hizo muy bien y está levantando la mano de, oye, si no viene Dani Olmo, tampoco pasa absolutamente nada, que aquí estoy yo. Si no vienen otros futbolistas, no se preocupen que pueden confiar en mí. Entonces, esto de los fichajes hay que tenerlo bastante... Hay que darnos cuenta de si vale la pena o no vale la pena traer a diferentes futbolistas. Porque hay mucha gente que luego nos volvemos locos por tratar de, bueno, ¿sabes qué? Hay que generar ruido. Pero de repente volteas a ver a la Masía, de repente volteas a ver a los futbolistas que tú ya tienes. Y a lo mejor es que el talento ya lo tienes en casa, no tienes que ir a buscar absolutamente nada. Entonces habrá que verlo porque yo estoy muy motivado y muy ilusionado con el posible fichaje de Pablo Torre. Bueno, no de Pablo Torre, pero perdón, con el posible jugador número 10. Creo que cual sea nuestro futbolista que juegue ahí, va a brillar, porque ahí en esa posición tenemos futbolistas con muchísimo talento. Entonces, ojito con lo que acabe pasando, a mí me parece que puede ser bastante bueno. Luego tenemos que hablar de los pivotes defensivos, porque cómo disfruté a los dos, Marc Casado y Marc Bernal. A ver, primero de Marc Bernal, imagínense que hasta Pep Guardiola lo alabó. Pep Guardiola después del partido dijo, ¿sabes qué? Todo el equipo me gustó, pero el que más me sorprendió fue Marc Bernal. Hace todo bien, hace todo sencillo y me gustó muchísimo su partido. Entonces ya cuando Pep Guardiola te alaba de esa manera, ojito,
que no es cualquier cosa. Ojito que cuando Pep te alaba de esa manera, hay que tener cuidado. Entonces, a mí me gustó muchísimo. Y yo era de los que antes pensaba, no sé si tenemos que fichar algún pivote defensivo, no veo futbolistas que puedan hacer esa posición. Pero después del partido de Marc Casado y Marc Bernal, lo tengo clarísimo, ¿eh? El Barça no debería de fichar absolutamente a nadie. El Barça ya tiene a los futbolistas que necesita para esa posición. Y tanto Marc Bernal como Marc Casado a mí me encantan. Tanto Marc Casado como Marc Bernal hicieron un gran partido ayer y creo que tenemos que darle seguimiento. Primero Marc Casado, a lo mejor en una función un poco más de pivote mixto. ¿En qué sentido? Que sí, estaba encargado de defender y de recuperar balones, pero también estaba encargado de llegar al área. Y esa lo platicaremos un poquito después del video, hablando de la táctica del partido, pero nos damos cuenta de las variantes de los dos pivotes defensivos que tiene Flick. Uno te puede llegar y está obligado a llegarte mucho más al área, y el otro a lo mejor conservar un poco más la posición para poder llegar, para poder tener defensivamente muy buen posicionamiento y que el Barça pueda hacer cosas muy interesantes. Pero los dos me gustaron muchísimo y seguramente que para los próximos partidos van a tener mucho más continuidad. Y por último, el central, Sergi Domínguez, me gustó muchísimo su partido. La tarea que tenía enfrente no era fácil, era parar a un tal Erling Haaland. Y es verdad que Haaland por ahí tiene un remate, y es verdad que nos meten 2 goles, pero a mí me gusta mucho su partido. Creo que es un partido de un central muy serio, lo vi muy concentrado, muy atento a los cierres, muy atento a los recorridos. Entonces a mí me gustó mucho su partido. Hay que ver qué tanto puede aguantar, hay que ver si le podemos dar continuidad en la pretemporada y luego a ver si empiezan a arrancar la liga, porque sabemos que en la defensa tenemos muchos lesionados, tenemos muchas bajas, tenemos el caso de Ronald Araujo, Pau Cubarsí que está en las Olimpiadas, entonces no está con el equipo. Entonces, bueno, hay que empezar a buscar en la central del Barça. Y ojito que Sergio Domínguez puede ser una gran alternativa y ojalá que el Barça lo pueda hacer así y ojalá que el Barça pueda contar con él. Y ahora toca hablar de la táctica, tanto en defensa como en ataque. Porque sí, el Barça no sabíamos bien cómo se iba a parar defensivamente, hasta qué posicionamiento íbamos a tener. Pero bueno, en el partido de ayer ya podemos empezarnos a dar una idea. Primero vamos a hablar en defensa. ¿Cómo se paraba el Barça para hacer esa presión? A ver, después del partido Flick agarró y dijo que algo que no le gustó del partido es que estábamos defendiendo muy atrás, que él quiere la presión mucho más arriba. Entonces yo también lo noté durante el partido, me pareció de hecho hasta extraño que el Barça estuviera tan atrás. Pero bueno, luego te pones a pensar que jugabas contra un Manchester City de Pep Guardiola que llevan 8 años trabajando juntos y me parecía un poco normal. Seguramente en los próximos partidos veremos a un Barça mucho más ofensivo o mucho más al ataque en tema de la presión. Pero ¿cómo hacía la presión el Barça? Esperábamos en nuestra propia área, o en nuestra propia cancha, y jugábamos una especie de 4-4-1-1. ¿Cómo funcionaba? Que por lo general cuando el City tenía el balón, especialmente sus centrales, uno de mis delanteros o mi delantero iba a presionar al que tenía el balón. Y luego, ¿qué pasaba si le pasaba el balón al otro central? En lugar de que mi número 9 fuera a perseguirlo como un loco, ahí el segundo punta, en este caso era Pablo Torre, era el que hacía ese recorrido, era el que hacía esa marca. ¿Para qué? Para forzar al Manchester City a abrir la cancha. Entonces, defensivamente la tarea del Barça, la primera tarea, era mandarlos hacia un lado, ya sea izquierda o derecha. Y una vez que el Barça, o el Manchester City en este caso, abría la cancha, el Barça lo que hacía era recorrer, y ahí es donde empezaba a ver la intensidad. Porque sí, veía que mis extremos, aunque es verdad que el 4-4-1-1 al principio estaban un poco cerrados, pero una vez que el Manchester City abría la cancha, ahí todos mis futbolistas hacían el recorrido. Y lo recorrían de manera muy bien. No dejaban ningún espacio y lo hacían muy intenso. Eso me gustó mucho. Claro que luego el City tuvo bastante peligro, porque al final es el Manchester City, tienen futbolistas de mucha calidad, y aparte nosotros vamos empezando. Seguramente conforme vayamos perfeccionando esta presión, lo iremos haciendo mucho mejor en defensa. Pero defensivamente eso es lo que trataba de manejar el Barça. Ese 4-4-1-1 y aparte hacíamos esa presión, como les digo, un poco baja, y ahí es lo que Hansi Flick va a querer cambiar. Eso no le encantó y seguramente sea una de las cosas que veremos diferentes en los próximos partidos contra el Madrid y contra el Milán, y obviamente una vez que empiece la temporada. Y ahora vámonos al ataque. ¿Cómo jugó el Barça en ataque y cosas que me sorprendieron? Primero y más importante, yo quería ver la posición de mis pivotes defensivos, dónde se iban a parar cuando el Barça iba al ataque. Los dos cumplían la misma función de estar cubriendo defensivamente, o uno iba a estar más libre. Y nos dimos cuenta que sí. Jugó Marc Casado y Marc Bernal, que para mí los dos hicieron un muy buen partido. Marc Casado jugaba un poco más libre, tenía mucho más opción de poder pisar área. Y de hecho lo vimos bastantes veces pisando área, no tenía ningún problema en pisar área. Marc Bernal sí es verdad que se quedaba, aparte porque son sus características, pero se quedaba mucho más afuera. Se quedaba mucho más cuidando defensivamente al equipo.
Entonces yo creo que Marc Bernal va a ser una pieza importantísima para Hansi Flick. Y el otro futbolista, que en este caso fue Marc Casado, sí con mucho más libertad, podía pisar área y eso me gustó mucho. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando el Barça tiraba un centro? ¿Qué pasaba cuando el Barça estaba muy cerca del rival? Bueno, tanto Marc Casado como Marc Bernal se ponían muy cerca del área. Estaban ahí esperando el rebote. ¿Para qué? Porque en caso de un rebote, entonces los dos, tanto Marc Bernal como Marc Casado, puedan robar el balón y empezar la presión muy alta. Y empezar a tener esa presión tras pérdida que hemos platicado millones de veces muy rápida. Y eso me gustó muchísimo. Me pareció bastante interesante cómo lo hacía el Barça. Eso me gustó. El hecho de que pudiéramos estar presionando tan rápido me gustó muchísimo. En cuestión de tenencia de la pelota, cómo le hizo el Barça, sí vi a un Barça mucho más vertical. Por ejemplo, en el primer gol del Barça, ¿cómo es? De un pase de un central a mi mediocampista, que es Marc Casado. Luego Marc Casado le pone el balón a Pau Víctor para que pueda meter ese gol. Entonces sí vimos a un Barça mucho más directo, mucho más vertical. Y estoy seguro que una vez que Hansi Flick empieza a tener más entrenamientos, más pretemporada, todavía seremos mucho más verticales. Otra de las cosas que platicamos muchísimo antes del partido fue que el primer trabajo del Barça tenía que ser jugar con los extremos. Y lo vimos muchísimo en este partido. Y es verdad que no teníamos extremos muy poderosos. Pero el Barça nos dimos cuenta que muchas de las cosas que quería hacer era abrir la cancha. Empezar el balón con ellos. Empezar la jugada con ellos y a partir de ahí que ellos puedan empezar a hacer cosas interesantes. De hecho, Pep Guardiola después de la rueda de prensa lo dijo. Dijo, sí, es que jugaron así, extremos muy abiertos, con una idea muy clara, los laterales atacaban muy bien, mis mediocampistas jugaban muy bien internamente, al tercer hombre, entonces te das cuenta que Flick tiene las ideas muy claras, que tiene un esquema que tampoco es muy complicado, que tampoco es del otro mundo, y a mí esos son los esquemas que me gustan. Que al final es muy simple, sencillo, fácil de entender y que cualquier jugador del Barça con la calidad que tienen todos pueden llegar a hacerlo. Y gente, ahora quiero repasar los partidos que le quedan al Barça, tanto los partidos de pretemporada como los primeros partidos de liga. Entonces vamos a ver cuándo va a regresar el Barça. Bueno, tenemos que jugamos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Hay un clásico, jugamos contra el Real Madrid y este partido va a ser una auténtica locura y creo que va a estar bastante interesante a ver si el Barça es capaz de ganar al Real Madrid. Que siempre que es un clásico, yo sé que son amistosos, no sirven para nada, pero bueno, un clásico tiene una salsa diferente, una emoción diferente y a lo mejor que el Barça, bueno, ojalá que el Barça pueda seguir creciendo como lo ha hecho hasta ahorita. Luego seguimos, el próximo martes jugamos contra el Milán, un Milán que también va a llegar ya mucho más rodado y este partido yo creo que ya el Barça lo va a jugar la mayoría de los titulares y ya, ahí entonces ya vamos a empezar a ver cosas interesantes, porque ya llevaríamos 2 partidos de pretemporada, ya el Barça estaría mucho más rodado. Y luego tenemos que el trofeo Joan Gamper lo vamos a jugar el 12 de agosto contra el Mónaco. Un trofeo Joan Gamper que siempre es bastante interesante. El Mónaco a priori no es un rival tan duro, pero bueno, creo que sirve bastante bien. A mí lo que me gusta de los trofeos Joan Gamper es que por lo menos ya sabes perfectamente cuáles son los futbolistas que van a estar en el Barça, porque por lo general todos quieren llegar al trofeo Joan Gamper y por lo general el Barça, el mercado de fichajes acaba ese 12 de agosto. Por lo general ya el Barça todos los fichajes los hace para poderlos presentar en esa fecha. Entonces ya podemos saber más o menos cuáles son o cuál sería la plantilla del Barça. Barça contra Mónaco, el Barça a priori debería de ganar ese partido y no debería de tener ningún tipo de problema. Y luego los primeros partidos de la liga. A ver, yo siempre he dicho que los primeros partidos son durísimos. Y ojalá que todos los futbolistas lleguen al 100. Ojalá que un Pedri, que todos los lesionados, inclusive que los que están con las Olimpiadas ahorita, tanto Pau Cubarsí como Fermín, puedan llegar muy bien. Porque, por ejemplo, déjenme les puedo ver aquí. Tenemos que jugamos contra el Valencia en Mestalla en el primer partido, ahí te encargo. Partido de bienvenida, Valencia contra el Barça. Luego tenemos un Barça contra el Athletic, con todo el caso de Nico Williams, que obviamente que no hay nada cerrado. Hay gente que te quiere decir, no, esto ya está, se queda 100%. Bueno, yo a día de hoy no lo tengo tan seguro. Yo creo que Nico dice, ¿sabes qué? Quiero desconectar y ya voy a tomar mi decisión en unos días. Yo ya le estoy apodando, el Nico Griezmann, porque es una cosa de locos lo que ha pasado con su decisión. Luego vamos a Vallecas, que también es un campo complicadísimo. Es un campo que de hecho en el pasado hemos perdido muchísimos partidos. Entonces no va a ser para nada fácil ganar este tipo de partidos. Entonces, los primeros 3 partidos muy pero que muy complicados. Luego tenemos un Barça Valladolid, que bueno, a priori ahí sí el Barça lo debería de ganar sin problemas, jugamos en casa. Entonces de los primeros 4 partidos, por lo menos uno, sabemos que el Barça lo debería de ganar sin problema. Luego vamos al campo del Girona, un Girona que hay que ver cómo funciona esta temporada, que les voy a ser honestos, al Girona le viene muy bien y muy mal para el Barça jugar al principio.
Porque el Girona seguramente lo que le pase es que esta temporada no tenga una muy buena temporada o tan buena como la temporada pasada. Seguramente el Girona va a estar por ahí lugar quinto o sexto. Y el hecho que tenga que jugar la Champions, que tenga que jugar Copa del Rey, que tenga que jugar la Liga, la verdad es que el Girona no está listo para eso. Pero bueno, seguramente físicamente estén muy bien a principio de temporada. Entonces no me encanta que nos toque el Girona y luego vean el Villarreal y los dos de visita. Entonces te pones a pensar y dices, ¡ay, mamita! Y yo sé que Laporta le pidió a Tebas que nos pusiera más partidos de visita la primera ronda de temporada y luego ya más partidos de local, simplemente para el Spotify Camp Nou. Simplemente para que el Camp Nou pueda estar ya al 100% y que el Barça pueda jugar la mayoría de sus partidos en el Camp Nou. Y luego ya a priori ya se relaja un poco el calendario con equipos como por ejemplo Getafe, Alavés y Osasuna, aunque es verdad que los Osasuna en campo de los Osasuna son un rival bastante complicado. Pero entonces vean, gente, la verdad es que va a ser bastante complicado para el Barça, el calendario no va a ser para nada fácil. Entonces por eso en la pretemporada qué bueno que los equipos de Flick estén funcionando muy bien, porque la realidad es que no va a ser para nada sencillo. Va a ser muy complicado que el Barça pueda demostrar lo que trae, va a ser muy complicado que el Barça pueda demostrar lo que realmente somos. Entonces es muy importante que el Barça pueda hacer una muy buena pretemporada, que el Barça saque al 100% a todos los futbolistas, porque si no esto se va a poner muy duro.